de última hora y, y bueno, yo estaba preparando, ¿no?, otro tipo de videos, pero creo que es importante hablar de los precios del petróleo, ¿no? Una caída histórica, ¿no? Los precios del petróleo, caída a precios negativos, ¿no? Por primera vez, que es algo que, o sea, jamás se había visto. Yo no sabía que podía pasar, honestamente, hasta ahora. Y bueno, he estado leyendo un poco al respecto. Vamos a poner, esta es la gráfica, ¿no?, del día de hoy. Precisamente a las 2 de la tarde del día de hoy, bueno, un poco antes, ¿no? A mediodía empezó una caída estrepitosa, ¿no?, de los precios del petróleo hasta llegar a precios negativos, ¿no? Aquí está en menos 18, pero llegó a menos 37 en todo el mundo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿No? O sea, ¿por qué se da como tal? No se supone que, digo, o sea, después de la reunión de la OPEP, no que, digo, vamos a poner en contexto, la OPEP es un cártel económico, ¿no? O sea, es un, bueno, a ellos no les gusta que se refieran así a ellos, pero es funcionalmente lo que son, ¿no? O sea, todos los productores de lo que sea, ¿no? O sea, pongamos maíz, si todos los productores nos sentamos a la mesa, ¿no?, y acordamos producir más o menos o distribuir por zonas, no sé, o sea, eso es un cartel económico. O sea, son los productores de un producto o servicio, productores de un producto, ¿no? Valga la redundancia, que se ponen de acuerdo para modificar las estructuras de mercado, ¿no?, que existen alrededor de ese producto o servicio. Y esto es la OPEP, ¿no? México no es miembro de la OPEP, pero es miembro de la OPEP Plus, ¿no? Digamos, de los países productores de petróleo. Tal vez no el primer círculo, pero sí un círculo, no periférico, ¿no? Un círculo cercano a los principales productores de petróleo de todo el mundo. ¿A qué se debe esto? ¿No es culpa de AMLO, maldito gobierno, no? Rocío Nale hizo el ridículo. No, el precio del petróleo se iba a caer simplemente porque no hay demanda, ¿no? O sea, si no hay demanda, es un principio básico de la economía, el precio va a caer, ¿no?, de lo que sea. Y ahora los países están parados, ¿no? Las economías están paradas por la pandemia mundial, entonces los precios del petróleo, pues obviamente se van a caer. Ahora, esto no necesariamente es malo para la industria como tal, o las industrias como tal, porque claro, o sea, si tienes menos demanda de productos, pues te interesa que una parte importante de tu costo, ¿no?, que es el costo de transporte, ¿no? El petróleo eh, influye en los costos de todos los productos y servicios del mundo. Pues te conviene que uno de tus costos sea bajo, ¿no? Para que puedas por lo menos amortizar ¿no?, tus costos y la producción en esta etapa de desaceleración económica. Para quienes sí es malo, y es muy muy malo, para los productores de petróleo, y esa es la mala noticia, ¿no? Somos nosotros, no es México. Estamos en un contexto donde Pemex es probablemente la empresa petrolera más endeudada del mundo, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? Es culpa de este gobierno. De hecho, este gobierno ha estado tratando, ¿no?, por todos los medios posibles de salvar a Pemex, ¿no? De primero eh, quitarle un poco el peso de la deuda que tiene, después tratar de frenar la caída en la producción, después aumentar la producción, ¿no? Pero esto, digamos, contemplaba un escenario de una economía, ¿no?, medianamente normal, que no está en crisis, y que los precios del petróleo se mantenían más o menos estables e incluso un poco a la alza, ¿no? Ese era el escenario. Y esa era la meta, ¿no? Por eso construir dos bocas, etcétera. Y no sé qué tan factible es esto. O sea, ya con este nuevo escenario de precios negativos de petróleo, o sea, no sé qué tan factible sean, ¿no? Y es honestamente un agujero enorme, ¿no?, para las finanzas públicas del país, que es una tristeza para los programas sociales, para todas las acciones de gobierno. O sea, Pemex es un motor, uno de los motores principales de la economía del país, y en estas circunstancias o sea, es un golpe durísimo para la economía nacional, y vamos a ver los efectos, ¿no?, que tendrá. Hay que recordar que, o sea, si el precio del barril cuesta menos de $11, ya cuesta más extraerlo que venderlo, ¿no? Digo, esto es
digo, obviamente un promedio, no hay que verlo caso por caso, no, y región y la empresa y la tecnología, etcétera. Pero en términos generales, si o sea, si cuesta $11, quedo tabla. Si cuesta más de $11, obviamente tengo una ganancia no marginal hasta que no y obviamente si llega a estar en $100, no como estuvo hace más o menos una década, pues obviamente es mucho mejor, no, para los productores. En este caso estamos en precios negativos, o sea, ya, o sea, las empresas, o sea, eso es algo extremadamente histórico, ¿no? Se hablaba de que era histórico, y lo era, el 10 o 11 de marzo, cuando cayó 30% los precios de petróleo, que es cuando se dio la necesidad, ¿no?, de empezar a negociar, ¿no?, y el pleito con Arabia Saudita, ¿no?, y Rusia, y luego la OPEP en general, y luego la OPEP expandida, ¿no?, donde ya entró México. O sea, por eso la necesidad de hacer ese acuerdo de reducción de la producción, esperando que eso pudiera un poco paliar la caída o aminorar la caída de los precios del petróleo. Ahora, o sea, claramente el acuerdo no fue suficiente. Ya se había dicho que el acuerdo no iba a ser suficiente, y o sea, la misma OPEP reconoció que los precios del petróleo iban a continuar a la baja. Obviamente no se esperaban un escenario así, o sea, un escenario así de catastrófico para los precios del petróleo. Y bueno, digo, la, la más mala noticia, ¿no?, digamos, es que, digo, obviamente los precios del petróleo van a subir eventualmente. O sea, esto es algo, es una crisis durísima, pero es pasajera, ¿no? Pero la opción es, digo, el problema es cuándo, ¿no? O sea, si ahorita las economías están paradas, o sea, ¿quién necesita muchísimo petróleo? Ahorita nadie, o sea, no hay país del mundo que hoy día puede consumir tanto petróleo, que haya tanta demanda de petróleo, porque la gente no se está moviendo, ¿no? Y digo, un poco con razón, no sé por qué. O sea, o es exponerte a la pandemia, o mejorar la economía, ¿no? Activar la economía. Y la gente obviamente prefiere eso, quedarse en casa, ¿no? Y así debería ser. Eh, entonces, bueno, digo, es un escenario que no ha estado contemplado, obviamente. Un escenario donde uno de los principales motores de la economía ya no existe, ¿no? Está más que caído, está en la lona, está tumbado, ¿no? Que es la cuestión petrolera. Y además no hay una luz al final del túnel que te diga, bueno, o sea, las economías más o menos están funcionando, ¿no? Y la demanda puede subir, ¿no? En semanas, ¿no? O algo así. O sea, no, estamos en economías paradas donde difícilmente vemos un horizonte temporal donde la economía vuelva a actuar de forma normal, ¿no? Entonces, bueno, o sea, vamos a ver los impactos de esta caída histórica de los precios de petróleo. Digo, obviamente, o sea, voy a decir de entrada que no soy necesariamente un experto en ese tema, ¿no? Pero bueno, o sea, leo expertos, ¿no?, y expertas sobre el tema, y comunico la información como va saliendo. Sí, o sea, un golpe durísimo para la economía, las economías mundiales, principalmente las productoras de petróleo, y en México estamos ahí, ¿no? Digamos, no necesariamente somos Venezuela, ¿no?, donde o sea, prácticamente su economía depende de los precios del petróleo. No les va muy bien cuando el precio está arriba, y les va muy mal cuando los precios están abajo. La economía mexicana es menos dependiente, no que los más dependientes, pero aún así somos muy dependientes, ¿no?, de petróleo. De hecho, buena parte del proyecto de nación de López Obrador estaba forjado y pensado alrededor de precios estables y mayor producción de petróleo, ¿no? Hoy en día se tiene que cambiar la estrategia, se tiene que apostar por consumo local, por apoyo a las economías familiares, ¿no?, a los microempresarios, al sector formal e informal, que es una estrategia que no se venía llevando a cabo. Pero bueno, o sea, vamos a ver qué acontece, ¿no? Y seguiremos informando sobre el tema, ¿no? Digo, es una tras otra, ¿no? Por si necesitáramos más malas noticias, tenemos esta nueva catástrofe, ¿no? Ahora económica.